Comenzamos el especial de los BRICS en negocios, televisión, con el foco puesto en esta cita histórica, la primera cumbre que se celebra en Kazán, Rusia, demostrando que no está aislada, con la presencia de hasta 36 representantes. Algunos de los principales líderes mundiales han visto durante todo el día a Xi Jinping, a Narendra Modi. Se espera también la llegada en los próximos días por parte de Erdogan, del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Llegaba también hace escasos minutos Masoud Pezeshkian, el presidente iraní. En este mensaje al mundo ya no solo es una alianza económica, sino también va cogiendo peso geopolítico. Vamos a analizar estas cuestiones durante las próximas 2 horas. Empezamos por todo lo grande. Empezamos presentándoles a Fernando Moragón, experto en geopolítica, especializado en Rusia, Asia Central y China. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas. Buenas tardes. Hola, encantado como siempre de estar con vosotros. Un placer estar en tu programa, Sergio. Y ya digo, con un lío tremendo porque se acumulan noticias, los BRICS, lo de Moldavia, lo de Georgia, en fin, lo de la OTAN, ahora que estaba viendo las declaraciones del nuevo secretario general, de Matt Rutte, y en fin. Vamos a ello porque hay de todo. No damos abasto, Fernando. Si te parece, empezamos centrándonos un poquito en los BRICS, en esta cumbre, como digo, histórica, demostrando también la fortaleza de Rusia, demostrando que no está para nada aislada y también demostrando el peso que está cogiendo esta alianza. Antes de nada, quiero preguntarte un poco a nivel general, ¿qué esperas de esta cumbre y sobre todo qué anuncios podremos encontrarnos? Hombre, yo creo que, a ver, sobre todo esta cumbre va a poner cosas a echar a andar, ¿no? Como va a dar más capacidades al banco de los BRICS y lo va a hacer más sólido, con más proyección. Ya sabemos que se va a crear, o se está creando, un sistema alternativo al SWIFT occidental, que se va a favorecer las monedas, el intercambio bilateral en monedas de cada país para ir echando al dólar, bueno, y que eso lo va a favorecer también, digamos, una moneda, o bueno, digamos una moneda, o ya veremos si moneda o sistema contable, ¿no? Un poco como los derechos especiales de giro en el Fondo Monetario Internacional, bueno, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, si mal no me acuerdo, y yo creo que ahí, bueno, lo están trabajando. Una de las cosas que ha dicho Putin es que, cuidado, no vamos a ir a toda velocidad para intentar desbancar al dólar, no. Paso a paso, entre otras cosas, ha dicho porque hemos aprendido de los errores que cometió la Unión Europea cuando lanzó su moneda común, de países distintos, con distintas economías, con distintas capacidades, grandes y pequeños, al final, bueno, pues pasa lo que estamos viendo. Entonces no quieren, en un conjunto de países de los BRICS, que ya de por sí son aún más heterogéneos. En cuanto, en fin, los grandes colosos como China o India, con países mucho más, digamos, pequeños, ¿no? Como Emiratos Árabes, cosas de estas. Es decir, que van a ir paso a paso, poco a poco, pero bueno, sobre todo es una declaración formal. Una declaración formal, aunque los rusos sean más incisivos, lógicamente, y los chinos sean más diplomáticos, en la que China y Rusia, que han sido, no lo olvidemos, o sea, este es el resultado de la actividad del Imperio norteamericano, de la OTAN, de las sanciones fundamental, las sanciones a Rusia y sobre todo la sanción fundamental esta de congelar los activos rusos, es decir, robarlos, y empezar a quedarme con los intereses, y ya veremos si no me quedo también con todos los activos. Esto ha puesto al mundo en contra de Occidente y especialmente de Estados Unidos, pero de Occidente en general, porque la Unión Europea, la OTAN, vamos, Europa también está haciendo esto, Francia, sin ir más lejos, hace poco. Pues esto lo que ha hecho es que todo el mundo se ponga, pues eso, muy, muy nervioso, diciendo, a ver, resulta que ahora Estados Unidos, cuando quiera, va a coger y me va a quitar mis reservas que tengo, pues hay mis activos que tengo invertidos, o mis reservas de oro, o lo que me dé la gana. Es decir, no. Y esto ha sido fundamental. Digamos que los BRICS, que iban muy paso a paso, todo este proceso se ha acelerado debido primero a la presión, a la guerra con Rusia, que no olvidemos que está con las sanciones desde 2014,
y luego la presión contra China, primero con Trump, con el tema de las aranceles, y luego ya con Biden con las sanciones, la guerra tecnológica, etcétera. Esto ha llevado a que China y Rusia se, digamos, quieran crear una alternativa al mundo occidental, y además lo dejan claro, ¿no? Sobre todo especialmente los rusos, que lo que están haciendo es crear un mundo alternativo, es decir, una economía sobre todo alternativa al mundo occidental, con instituciones distintas, aunque eso llevará tiempo. Pero la declaración, veremos la declaración porque esa va a ser muy importante. Fíjate la importancia geopolítica y cómo está todo interconectado, Sergio, que hoy, que llegaban pues eso, los grandes líderes de India, Narendra Modi, etcétera, de China, etcétera, el avión chino que llevaba al presidente Xi Jinping fue escoltado por aviones rusos. Pero es que es más. Hoy, casualmente, por si a alguno se le ocurría hacer alguna tontería, algún país por ahí, quién sabe, pues hoy han hecho ejercicios cerca de Kazán, donde se celebra esta cumbre. Los misiles nucleares, los intercontinentales, los estratégicos JARS, se han hecho unas maniobras, casualmente. Por si a alguien se le ocurría hacer algo, pues ya sabía la respuesta. Y ya digo, es un desafío absoluto en el cual, bueno, Estados Unidos va a estar muy nervioso. Es decir, va a estar, bueno, de hecho lo está. Yo creo que una de las razones por las que ha salido Mark Rutte aquí a hacer declaraciones es para ver si le quito popularidad o le quito digamos, time, o le quito pues algo de espacio en los medios de comunicación al tema de los BRICS, que ahora mismo está arrasando en todos los medios. Bueno, pues pendientes de los BRICS que están arrasando y que, por cierto, Fernando, ya te puedo adelantar que estamos a minutos, a segundos de que hable el presidente ruso, Vladimir Putin, en esta ceremonia de apertura. Antes de que hable Putin, te quiero preguntar también precisamente por lo que comentaba al principio, Fernando, el peso geopolítico que están cogiendo los BRICS y sobre todo estas alianzas que se están formando, que cada vez son menos económicas y empiezan a ser más militares, ¿no? Sobre todo estamos todos pendientes del acuerdo entre Rusia e Irán, ¿no? De este acuerdo estratégico que se va a firmar, al parecer, el próximo día 24 y que puede incluir también una alianza militar. Así es. Como bien señalas, se va a firmar ese acuerdo al máximo nivel, un acuerdo estratégico en el que se contemplan un montón de áreas, entre ellas la área de defensa, y como pasó en el caso de Corea del Norte, que también firmó un acuerdo, digamos, equivalente a nivel estratégico, al máximo nivel. Ya sabemos que en el acuerdo con los coreanos, y esto también lo van a tener en el acuerdo con los iraníes, hay un apartado, una serie de disposiciones que en caso de agresión en ese caso Corea del Norte, ahora de Irán, bueno, y de Rusia también, obviamente, en caso de agresión de alguna de las partes, el otro está obligado a prestarle ayuda. El término ayuda justamente lo ponen porque para que pueda ser cualquier cosa. Pero ahí está abierto. De hecho, los rusos ya están colaborando, y los chinos también, aunque se les vea menos, ya están colaborando activamente en Irán o con Irán. Todos sabemos que una de las razones, no digo que sea esta la única, pero digamos que ha hecho que el país este, que no se puede nombrar porque si no te lo vetan, pues me refiero al país de Netanyahu. Bueno, pues que ha hecho que se retrase todo la famosa, digamos, contraataque bueno, lo voy a decir, de Israel. Es decir, bueno, pues una de las razones, ya digo, no la única, es los sistemas de defensa de guerra electrónica que les han llevado los rusos y que están ya allí operados por los soldados rusos. Igual que también otro tipo de sistemas que hacen que esa cosa se ponga más difícil. Y muy importante, mira, acabo de ver hace poco una noticia que lo que te dice, habrá que confirmarla, pero es muy interesante hasta qué punto ya esto es geopolítico, económico, todo está entrelazado, siempre lo ha estado, ¿no? Pero que lo que dice es que China se acaba de negar a vender un sistema de láser para derribar misiles, drones, etcétera, a Israel, y se lo va a vender a Irán. Es decir,
más claro, que a partir de aquí lo que estamos viendo es una superposición de, digamos, de elementos, de organizaciones, en las que hay una clave, siempre, y es la participación, que son los dos grandes puntales, de China y de Rusia, en los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái, no olvidemos, la mayor organización regional del mundo, en la que también está Irán, por cierto, y por supuesto Rusia y China. Incluso de manera, digamos, informal, esta especie de alianza, digamos, entre comillas, porque ya digo, es muy informal, no hay nada, pero es más bien bilateral entre unos y otros, entre China, Rusia, Corea del Norte, Irán, el eje de la resistencia, Bielorrusia, Siria, es decir, que todos, de alguna manera, han sido agredidos por Estados Unidos y sus países vasallos, europeos, etcétera. Y que además siguen intentándolo, ¿no? Declaraciones estrepitosas del nuevo primer ministro japonés diciendo que quiere una OTAN asiática y demás. Al final, ese acoso ha hecho que, bien porque te ponen sanciones, bien porque te montan una guerra, bueno, se haya ido formando esa especie de ya digo, no llega a ser alianza porque no hay nada formal, pero bueno, de alianza, digamos, no firmada, no escrita, entre todos estos países que se están ayudando entre sí. Y además esto es sabido. Y los coreanos están mandándoles a los rusos munición en grandes cantidades. Ya vemos que los rusos están ayudando a Irán ahora. Pero es que antes los iraníes ayudaron a los rusos en su guerra vendiéndoles los famosos Shahid 136, un dron baratísimo que está haciendo, bueno, versión rusa, Gelanium 2, que está haciendo, bueno, vamos, con un éxito extraordinario, que está haciendo desastres en todos los sitios y cambiando, como lo están haciendo los drones, en la guerra que conocíamos anteriormente. Es decir, que hay ese elemento. Fíjate que también en la ruta de la seda china, la iniciativa de la franja y de la ruta, ahí también está Rusia metido. ¿Qué ha hecho Xi Jinping cuando ha llegado ahí y se ha reunido con Putin? Una de las primeras cosas que ha dicho, me acuerdo de la ruta del té, una antigua ruta por donde exportábamos los chinos té hasta Moscú y tal. Es decir, recordar el tema de la ruta de la seda China, que es el gran proyecto chino. Se hablará también cada vez tiene más presencia, más interés en la ruta del Ártico, de lo que llaman los chinos la nueva ruta de la seda polar y los rusos la ruta del Ártico, muy importante porque no solo está en Rusia y China, el corredor, cada vez cobrando más impulso, el corredor norte-sur ruso, que une Rusia a través de Azerbaiyán o del Caspio con Irán y desde Irán con la India. Con lo cual tenemos ahí. Y también, obviamente, conecta con Emiratos Árabes, con Arabia Saudí, con los países del Golfo. Es decir, ese proceso de integración en diferentes áreas, poco a poco se va a ir, digamos, juntando, se va a ir imbricando y tendremos ahí cada vez más esto que llaman el sur global, un sur global cada vez más militante a favor de, digamos, la postura que encabezan los rusos y los chinos, que se puede decir en dos cosas así muy resumidas. Comercio, es decir, vamos a intentar beneficiarnos todos, como dicen los chinos, con el win-win, ganar-ganar, y por otro lado, nada, es decir, hay que respetar la soberanía de los estados. Esto de las injerencias en los asuntos internos de los estados, no digamos ya las decisiones de ir a la guerra porque me da la gana, a la americana o norteamericana, es decir, yo hago lo que quiero imponiendo todo tipo de cosas, esto se ha acabado. Como se ha acabado el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, imponiendo sus condiciones a los países a los que prestan políticas, de política monetaria y a veces hasta de política no monetaria, imponiendo, como ha pasado, a veces, políticos para que llevaran a cabo en esos países las medidas que tenían, que imponía el Fondo Monetario Internacional. Es decir, esto es, digamos, la apertura, ¿no? Como si estuviéramos en una gran digamos, una inauguración de una gran cosa, ¿no? Entonces, aquí es cortar la cinta y hacer la gran apertura
con algunos fundamentos ya, como el Banco de los BRICS, pero digamos que llevará tiempo. De hecho, una de las cosas que han hecho los BRICS ahora es, evidentemente, aquello no tenía sentido meter a 30 y tantos países, ¿no? Ahora, los BRICS, eso sería ingestionable, crear una especie de escalón distinto, más bajo, digamos, de socios de los BRICS, en donde van a estar ingresando todos estos países que quieren meterse en los BRICS y que será algo más estratificado, un poco como lo que pasa en la Organización de Cooperación de Shanghái, que tienes países miembros de pleno derecho, luego países observadores, socios de diálogo, bueno, pues algo así, que pueda ir haciendo que poco a poco se vayan integrando. Y ya digo, como ha dicho Putin, la organización, el reunirse del sur global sin Occidente. Dice Putin, no contra Occidente, pero sin Occidente. Y bueno, lo que está volviendo es, y señalándose Putin, algunas regiones especialmente dinámicas, dice, bueno, el sudeste asiático va a ser, bueno, ya lo es, pero va a ser aún más su desarrollo, y África, por ejemplo, decía, que también va a experimentar un desarrollo extraordinario. A la contra tenemos a una Unión Europea que ahora mismo, si antes había o sigue habiendo países en vías de desarrollo, ahora estos han inventado una nueva categoría, que es países en vías de subdesarrollo, que somos los europeos, y la Unión Europea con las autosanciones estas. Y Estados Unidos, que lo está volviendo a desmoronarse. Pero, o sea, a una rapidez que ni siquiera nadie preveía, ¿no? Es un gigante con pies de barro. Entonces, bueno, lo que pasa es que puede hacer mucho daño en esa caída, pero están articulando el futuro, así de claro. Bueno, pues pendientes del futuro, pendientes de los BRICS y sobre todo, bueno, pues de este desafío, ¿no? De este aviso que están mandando sobre todo a Estados Unidos. Muchísimas gracias, Fernando, por estar con nosotros, como siempre, un placer. Gracias a ti, Sergio, un placer. Hasta pronto. Hasta luego. Nosotros que seguimos pendientes de esta cumbre de los BRICS, como ven en sus pantallas, en los próximos minutos va a hablar el presidente ruso, Vladimir Putin, en esta ceremonia de apertura, después de que hoy haya mantenido conversaciones con Xi Jinping, con Narendra Modi, con Cyril Ramaphosa o también incluso con la presidenta del nuevo Banco de Desarrollo.